Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de la hora que vas a estar escuchando ese podcast. Es una alegría estar aquí otra vez delante del micro para poder grabar. Desde luego, tengo la voz un poco tocada, pero bueno, eso no será un impedimento para estar aquí hablando de ese mundo que tanto nos apasiona. Pero la prótesis, el mundo de la ortopedia técnica no será y no es nadie, sino hay un equipo por detrás que trabaja, que apoya, porque un paciente cuando él amputa, sufre una amputación, eso no es el final. Puede ser apenas un comienzo, un recomienzo de su vida. Y para eso hay profesionales maravillosos alrededor del mundo, a lo largo y al ancho del mundo, que hacen una labor fantástica, maravillosa. Y en esa tarde, noche, noche para mí, tarde para ella, pero es una persona que yo tuve la felicidad de participar de una formación que ella había impartido y me quedé con las ganas de más y por eso la traigo aquí. Estoy hablando de Damiana Pacho. Ella va a estar ahora presentándose un poco para nosotros. Ella va a contar un poco de su labor y de qué consiste su trabajo y va a estar aquí haciendo una ponencia de su labor. Damiana, desde ya, muchísimas gracias y sea bienvenida al Protescast. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, un placer, Andrés, la verdad que es un honor participar para mí en tu trabajo. Sé que es un arduo trabajo y el que haces, seguramente he escuchado algunos de tus trabajos y me parecen formidables. Para mí es un placer y sobre todo esto que me decís que ya me habías escuchado y me invitaste y me das un espacio para poder contar un poco lo que hacemos o lo que hago acá en Argentina con los pacientes amputados. Eh, Acá es buenas tardes porque son las 4 de la tarde, pero bueno, los saludo a todos y bueno, soy kinesióloga, soy fisioterapeuta, un poco para que se entienda también allá fisioterapeuta. Yo soy docente en dos universidades, además de mi trabajo asistencial, y hace 21 años que trabajo con pacientes amputados en la rehabilitación del paciente amputado. Eh, la población del amputado, uno cuando piensa en un paciente amputado siempre se refleja un poco el amputado añoso con una causa de amputación vascular. Yo trabajo particularmente con amputados de miembro inferior y a mí me pasó con el correr de los años que se me fue modificando un poco la población esta a rehabilitar. Y hoy en día tengo muchos más amputados jóvenes de causa vascular, pero mayormente de causa traumática, porque me dediqué un poco a la alta actividad o al deporte dentro de la rehabilitación del amputado miembro inferior. Eh, Así que, bueno, mi idea un poco era contarles cómo llegamos a esto, porque es un camino largo, es un poco lo que decía André, de que no se termina con la amputación, sino que empieza un nuevo estilo de vida, una nueva etapa en la vida del paciente y donde nosotros considero tenemos un rol muy importante para ir acompañando al paciente y guiándolo para tener el mejor resultado posible. Hoy en día la protésica de alta tecnología nos ayuda un montón, colabora un montón con estas actividades que hacemos. Y bueno, y a partir de ahí se fue como desarrollando un poco mi actividad en este ámbito. Tengo amigos en España, así que les mando un beso que también han hecho algún curso conmigo, alguna charla que me han invitado, un placer. Así que bueno, yo les voy a compartir la pantalla, lo que le decía André, que cualquier cosa no tengo ningún inconveniente en que él pueda ir preguntando alguna cosa que no se entienda o alguna duda que haya o que encuentre en alguno de los temas. Bueno, entonces un poco era esto que yo les decía de la alta actividad, como ven en la foto inicial, que es un paciente con una amputación transfemoral arriba de una leg burner o una tabla con un rollo abajo, un rolo abajo que es muy inestable. eh, y los pacientes realmente llegan a tener o a lograr actividades que parecen imposibles a la hora de pensar hacerlas con una prótesis. Así que yo siempre digo que los que más me enseñaron a mí en todo este camino que vengo haciendo con los amputados fueron los propios pacientes, ¿no? Eh, em, Cuando una persona enfrenta una amputación, hay un montón de situaciones que ni siquiera podemos imaginarnos nosotros, donde nosotros
e incluso podemos ayudar al paciente a que no tengan tanto que ver con la rehabilitación o con lo que uno piensa que tiene que hacer un fisioterapeuta. Yo acá puse algunos ejemplos, pero desde cuestiones emocionales, psicológicas, laborales, sexuales, la independencia con o sin prótesis, el manejo de una silla de ruedas, adaptaciones en el hogar, en el trabajo. El objetivo final de todos nuestros pacientes tiene que ver con la reinserción social, laboral, escolar, particularmente en los pediátricos, por ejemplo, si pensamos escolar, y para llegar a esto, que es el objetivo final de todo este tratamiento que nosotros vamos a hacer, tenemos que ir acompañándolo en las diferentes etapas. El gran problema que tenemos es que no hay un solo paciente igual al otro. Entonces, todos los tratamientos son diferentes, todos los planes de tratamiento son diferentes, y todas las etapas y los tiempos que tenemos que ir cumpliendo con cada paciente son distintos. Entonces yo creo que, bueno, después de tantos años por ahí de ver amputados, a mí me resulta un poco simple la tarea, pero yo creo que debe ser una de las más difíciles, de ver el paciente esa primera vez, hacer una evaluación, y a partir de ahí decir, este paciente yo en 2 meses lo quiero tener corriendo, o este paciente no sé, va a tardar un año en volver al trabajo de oficina que hacía, o este niño tiene que escolarizarse en 1 mes y medio porque empieza el colegio y tengo que ver cómo resuelvo que suba la escalera porque su colegio tiene escaleras. Doy un ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde se nos tiene que representar a nosotros qué plan de entrenamiento vamos a ofrecerle a ese paciente. Y después cumplir con esos tiempos. La práctica mayor que me ha surgido a mí en todos estos años es los pacientes del interior. Yo vivo en Buenos Aires, acá hay muchas posibilidades, más posibilidades que en el interior de nuestro país. Entonces, me pasaba que venían pacientes del norte o del sur, o de cualquier otro lugar, o de otra provincia, con un tiempo de 20 días para ver qué podían hacer y volver a su provincia con la posibilidad de no poder volver nunca más. Esto estuvo un poco más resuelto, digamos, desde la pandemia, porque se agilizó un poco todo esto de los contactos a través de videollamadas y demás, que fue como yo me pude contactar con mis pacientes. Igual estoy feliz que se vuelva a hacer todo presencial, quiero decirles, y tengo algunos congresos y cursos presenciales y estoy muy contenta, me parece que me gusta más a mí, lo disfruto mucho más, pero sí entendí que fue una herramienta fundamental. Y me resolvió un poco toda esta historia del paciente que viene de afuera, cómo en poco tiempo darle las prioridades a lo que tenía que priorizar en ese momento y después continuar el tratamiento cuando se van por medio de videollamadas o de contacto más virtual, ¿no es cierto? Y a partir de ahí quizás trabajar incluso con algún colega que esté más cerca del paciente siempre ayuda. Me parece que lo que tenemos que tratar nosotros es de ofrecer la herramienta que le facilite al paciente, por todo esto que están viendo ustedes, que le complica la vida, facilitarle un poco, allanarle un poco el camino a este paciente amputado. Y en esa primera entrevista o en ese primer encuentro, que para mí, repito, es uno de los más importantes, pues yo ya me voy en mi cabeza con qué plan o cómo voy a trabajar con este paciente, tenemos 3 grandes consideraciones o cuestiones, como una evaluación física, lógicamente, que tiene que ver con la edad, el peso del paciente, qué nivel de amputación tiene, evaluar fuerza muscular, evaluar antecedentes cardíacos, respiratorios, el nivel cognitivo. Puedo utilizar un montón de escalas y test, hay muchísimos, yo pongo 2 o 3 que quizás son los que para mí me resultan más familiares o más prácticos. Si les voy a ser sinceros también, no trabajo con escalas todos los días, acá los tiempos son complicados, o por lo menos en mi vida son complicados los tiempos, y muchas veces me resulta más fácil la evaluación mía personal, que quizás tiene que ver con la experiencia, y no utilizo alguna escala a no ser que lo vea necesario. Si no veo que un paciente va evolucionando como yo quiero que vaya evolucionando, quizás me apoyo en alguna escala para poder hacer una comparación de acá a 1 mes, 2 meses, y ver ahí cómo va avanzando el tratamiento de este paciente. Pero es una gran herramienta para quienes puedan utilizar escalas y estadísticas, también ayudan un montón. Y después escuchar al paciente,
que si me preguntan es casi lo más importante de este primer encuentro. ¿Qué busca nuestro paciente? ¿Qué quiere? Pero a lo largo de todos estos años también me pasó que los pacientes en su eh, pensamiento, en su cabeza es, bueno, voy a ver si puedo caminar con una prótesis. Y resulta que es una persona joven con un antecedente de amputación, una causa traumática de amputación, y tiene muchas más posibilidades que solamente caminar con una prótesis. Y ahí es donde tiene que estar el fisioterapeuta, diciendo, mira, el abanico de posibilidades tuyas es este. ¿Qué quieres hacer de todo esto? Porque la elección del paciente es la más importante porque es el protagonista de la historia, pero quienes le dicen cuándo, cómo, hasta dónde, somos nosotros, y él después puede elegir. Y les puedo asegurar que ningún paciente elige menos de lo que puede hacer. Siempre tienen una visión mucho mayor, que a mí me encanta, porque le comentaba yo a Andrea que me dedico mucho a alta actividad y deporte con los pacientes jóvenes. Entonces, en mi cabeza siempre es un poco más, y los pacientes todos, les podría decir que todos, buscan siempre un objetivo un poco más complejo de lo que se imaginaron al principio. Como profesionales, desde el primer día hasta el último, nuestro deber es informar. Si me preguntan cuál es el agujero negro, digamos, en nuestra profesión con el trabajo de amputados, tiene que ver con la falta de información. Tener una amputación es un shock tremendo en la vida de cualquier persona. Y si alguien no marca el camino que se puede seguir o que hay que seguir, o mirá, pues fíjate que podemos llevar a hacer esto, vamos a dirigirnos para allá, te va a pasar esto, es realmente desesperante. Entonces, la adherencia o la adhesión al tratamiento que podemos tener con estos pacientes tiene que ver con la información que nosotros le podemos brindar al paciente y a la familia. Lo digo y lo remarco siempre porque nosotros, todo esto ustedes pensarán que tendrá que ver con el fortalecimiento de un cuádriceps o con la maniobra de Thomas, pero resulta que el amputado es un montón de cosas, como yo les mostré al principio, y si yo quiero llegar a un buen final, tengo que empezar con un buen principio, y tiene que ver con esto. Les aseguro que muchas veces fallan los tratamientos de rehabilitación y fallamos nosotros en el plan de tratamiento para ese paciente porque no nos olvidamos de escuchar al paciente, de hacer una buena evaluación o de pensar en un buen objetivo final y de informar. Daniela, perdona, es muy interesante eso que hablas de la información porque yo creo que es un problema universal casi, ¿no? Que falta ese agujero negro que dices tú, ¿no? Porque si partimos de una base de información, todo será mejor en el proceso de rehabilitación. ¿Sabes lo que me pasó a mí? Es que venían quizás los pacientes desahuciados en una silla de ruedas porque la información, y ahora quizás pasa un poco menos, pero del médico mismo, era, mira, no tenemos otra opción más que la amputación, así que te receto una silla de ruedas y vas a quedarte con una silla de ruedas por el resto de tu vida, sin pensar que es un paciente que después termina corriendo una maratón. Entonces me parece que, pero también es culpa nuestra. Yo el otro día me hicieron una entrevista de una provincia hermosa que tenemos acá, que se llama Mendoza, unos chicos que están haciendo también una entrevista de profesionales y demás para una radio de ahí, y, bueno, un trabajo muy lindo que están haciendo. Y claro, la población era una población añosa que ellos manejaban, que una de ellas tenía contactos con amputados, y que no tenía el lugar ella como profesional para informar o para hablar con el médico, porque el trabajo, como vos dijiste bien al principio, es multidisciplinario. Entonces el contacto con los profesionales es necesario con el resto del equipo. Ahora, no es, no me dan el lugar, no me hago el lugar. Le dije, el error es nuestro. Y yo se los digo porque yo ya estoy grande y me pasó. Entonces, es engorroso muchas veces y es dificultoso muchas veces y es real, pero después cuando vos tenés ese lugar, es genial, es buenísimo, es mucho más fácil y más fácil el tratamiento con el paciente. Llegar al objetivo con ese paciente. Entonces, por eso siempre hago hincapié en la posibilidad que nosotros tenemos que hacernos de poder contactarnos con el resto del equipo, informar las cosas quizás como tienen que ser, porque me ha pasado muchas veces hablar con colegas o con médicos o
psicólogos o cualquier otro profesional que forme parte del equipo con distintos objetivos. Y podemos tener opiniones encontradas o diferentes, pero bueno, la idea es ponernos un poco de acuerdo, ir trabajando en pos de eso, particularmente por el paciente, ¿no? Por el final que uno está buscando con ese paciente. Así que me parece que el error es, yo lamento que no tengamos a veces la posibilidad de hacerlo, pero el error sigue siendo nuestro. Hay que hacer un mea culpa en una cosa así, ¿eh? Bueno, me voy a entrar un poquito más ahora en lo más específico, lo más técnico. Una de las primeras cuestiones es el cuidado del muñón de nuestro paciente. Y esto, siempre voy a recurrir a esto de la idea de informar al paciente. Muchos que trabajan con amputados entenderán de lo que estoy hablando, con retarlo, ¿sí? O alguna otra técnica que evite esa formación de edema. El trabajo de sensibilización, la higiene del muñón y de todos los elementos que estén en contacto con ese muñón. Las lesiones que aparecen de piel hay que tener en cuenta, las posibles lesiones que van a aparecer de piel por el liner o el cono. Ya vamos a ver un poquito más de qué se trata esto. Evitar posiciones viciosas. El edema con el que nosotros tenemos que lidiar y el que nosotros tenemos que tratar es engorroso muchas veces para el paciente vendarse. En lugares más cálidos que le da calor no quiere vendarse. Tienen razón porque es incómodo, es difícil. Existen otras técnicas para evitar el edema. Yo utilizo la venda elástica porque acá en mi país, que complica muchas veces, o que uno piensa a nivel económico también todas estas cosas, me resulta mucho más fácil siempre tener un rollo de venda a mano y poder enseñar una técnica de vendaje al paciente. Y acá vuelvo al tema de la información. Al paciente no le gusta vendarse. Resulta que el vendaje es para disminuir el edema y para que se estabilice el tamaño de ese muñón. ¿Sí? Se haga de la mejor manera posible y que se adapte bien, no que quede grande a la semana, porque muchas veces se tarda en conseguir una prótesis y una vez que tienen una prótesis la idea es que salga todo lo mejor posible, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo que hacemos sobre el edema tiene que ver con esto. Si el paciente entiende esto, se le informa al paciente esto, es el primero que se va a querer vendar las 23 horas diarias que hay que vendar un muñón y sacar únicamente para higienizarse, hasta que le hagan su prótesis. Entonces, teniendo en cuenta o pensando en esto de la información, algunos tips o algunos consejos con respecto a esto es la información al paciente, como dije recién, utilizar el vendaje 23 horas diarias, se tiene que cubrir todo el muñón con el vendaje, se tiene que hacer en espiga, no hay que hacer vueltas circulares en un muñón. Mayor presión distal si vemos que el edema es más distal que proximal, que normalmente pasa esto en los transfemorales. La tensión tiene que ser media, a veces pasa que los pacientes con tal de que se vaya ese bendito edema, aprietan o ajustan demasiado esa venda y terminan lesionando o lastimando algún paquete vasculonervioso, entonces es preferible siempre explicar que la tensión tiene que ser cómoda. Y después la higiene de la venda diaria, como decíamos recién, de cualquier otro elemento que esté en contacto con ese muñón, cuidando la cicatriz, ¿no? Sobre todo los muñones recién salidos de quirófano. Hay muchas técnicas de vendaje. Yo utilizo de estas que están viendo, la técnica B para la transfemoral y la técnica A, o algo parecido a eso, para la transtibial, pero cualquier técnica de vendaje es válido si cumple con esto que yo estoy nombrando, estos objetivos o estos tips que yo estoy diciendo. Cualquier técnica de vendaje es válida. Ahí tienen la famosa bendita elástica, que yo la amo con locura, y después existen cosas como la media de compresión o los vendajes rígidos que puede colocar el cirujano, que son salidos muchas veces directamente del quirófano con el vendaje rígido. Nosotros acá en Argentina hay algunos profesionales médicos que el 90-95% utilizamos la venda elástica y me da muy buenos resultados, así que hasta que no se invente otra cosa mejor,
seguirá la la diferencia o las diferencias que podemos dar, por ahí es fácil de colocar el vendaje, pero también pensando en la cuestión que yo decía recién, porque tiene un poquito más la venda, no todos los cirujanos lo hacen, entonces yo voy como más a lo seguro, y para evitar este famoso edema, que otra de las cosas que hay que tener en cuenta, muchas veces me preguntan también, pero una SIME, una amputación de SIME, que es un nivel de amputación mucho más distal, a nivel de los tobillos, por ejemplo, o una parcial de pie, ¿necesita el vendaje? Bueno, ahí está un poco la evaluación que uno puede hacer como profesional, depende del edema que tenga. La realidad es que en una parcial de pie comparada con una transfemoral, como hay mucha más masa muscular en una transfemoral, es más lógico que se edematice más el transfemoral que una Chopard o una Lisfranc, que son las parciales de pie que más vemos nosotros. Pero existe la posibilidad de que haya edema, no lo voy a necesitar quizás para un cono, pero sí para mayor seguridad o para mejor, el paciente lo siente más seguro en un principio, le molesta menos, entonces quizás para eso también me sirve el edema, no únicamente para el vendaje, perdón, no únicamente para el edema. Pero las transfemorales en un 99% y más de causa vascular necesitan vendaje. Yo los obligo a mis pacientes, están todos cuando entro yo, se van a vendar rápido porque viene y me reta. Una cosa así sería. Es tan importante como eso, el tema del vendaje para después poder equipar a un paciente. Después vamos a la parte, o si pensamos un poco en los cuidados de posiciones que podemos indicar al paciente, sobre todo cuando el paciente está en el agudo o en el postquirúrgico inmediato, se llenan de almohadones y se ponen cosa de que está bien, apoyar bien en un lugar bien mullido y demás, y resulta que tenemos, hay estadísticas hechas que hay mucha contractura en flexión, abducción y rotación externa en los transfemorales y flexión en los transtibiales. Esto tiene que ver con un acortamiento muscular, hay un trabajo muy interesante que dice que además de esto se suma en el transfemoral que la cápsula articular está más relajada en la posición de flexión, abducción y rotación externa de la cadera, entonces tiende a llevar al muñón en esa desviación. Si nosotros no trabajamos sobre esto, no indicamos que la postura tiene que ser recta, plana, ni poner almohadones abajo, ni abrirlos demasiado para no acortar el glúteo medio y demás, y no trabajamos con la elongación de estos músculos, como podría ser el psoas, o, la elongación, o el fortalecimiento de los antagonistas, como puede ser el glúteo, si no trabajamos sobre esto, después tenemos un muñón con una desviación quizás irreductible, y un muñón con una desviación irreductible de muchos grados es inequipable. Entonces, sabiendo todo esto, hay que tratar de prevenir, y por eso hablo de cuidado de posiciones, en el postquirúrgico inmediato, de prevenir estas contracturas o estas desviaciones que podemos encontrar en el muñón. Después, obviamente, el cuidado de la columna de nuestro paciente, de la postura de nuestro paciente. Si pensamos que en un 50% de los transfemorales terminan o pasan por alguna lumbalgia a lo largo de toda la rehabilitación, hay que cuidar entonces y fortalecer abdominales, hay que elongar paravertebrales, mantener la movilidad de la columna, evitar que el paciente aumente la lordosis lumbar, ¿sí? Tiene que ver con una cuestión más de prevención, si se quiere, pero entra dentro de la primera etapa de rehabilitación que tenemos con los pacientes. Complicaciones, 1.000.000. Yo acá puse las que más encontramos, y acá hay otra cosa que siempre aclaro y me parece importante. Las complicaciones que van surgiendo en un paciente tienen que ver normalmente con la rehabilitación o no, pero ese paciente tiene que tenerlo resuelto. Si yo no puedo trabajar con un paciente 100% porque está pensando que lo van a echar del trabajo, porque le falta entregar documentación y no sabe cómo hacer, necesito consultar o hacer una interconsulta con un asistente social para resolver el problema. Quien ve al paciente diariamente o muchas veces por semana, por lo menos, es el fisioterapeuta, y es el que tiene que escuchar y saber qué prioridades dar
dentro de la rehabilitación a todas estas cosas. No voy a resolver yo el problema laboral quizás que tenga, pero sí necesito escuchar y ver que me va a interferir en la rehabilitación, entonces tratar de darle una herramienta para resolver. ¿Sí? Si voy puntualmente a las complicaciones que puede haber con respecto a la amputación únicamente, las lesiones de piel que las nombramos, esto tiene que ver muchas veces con el cono, sobre todo cuando es nuevo, tengo que estar muy alerta en los conos nuevos de evitar que se lastime el paciente, o sea que si yo voy a trabajar impacto o si trabajo marcha, tengo que ver que no se lastime, quizás cada 20 minutos puedo mirar el muñón o enseñarle al paciente a que mire ese muñón para evitar cualquier lesión o agravar cualquier lesión de piel que pueda tener. La alineación es importante, es otro tema, la alineación, porque ahí trabajamos mucho con el protecista, de la mano con el protecista para esto. Si yo veo que hay una alineación en un valgo exagerado, en una transtibial, y veo que puede lesionar o lastimar, recuerden que muchos de estos pacientes tienen alteración de la sensibilidad, entonces tengo que estar alerta y viendo a ver si realmente puede llegar a lesionar el borde de la prótesis y corregir esa alineación, por ejemplo. Y la inspección diaria del muñón, que en los diabéticos es indispensable. Nosotros, yo se los enseño a todos los pacientes, sobre todo al principio, los primeros 2 meses de equipamiento, justamente para evitar retrasos en la rehabilitación, porque después hay que esperar que se cicatrice y posiblemente un diabético esté 2 semanas, 3 semanas, un mes esperando la cicatrización de una lesión que pudo haberse evitado. Entonces todo esto me va a demorar a mí el plan de rehabilitación. Hay dos puntos importantes que nos olvidamos los fisioterapeutas cuando trabajamos con los amputados. Uno es el gasto energético y otro es la propiocepción. El gasto energético puede sufrir incluso descompensaciones y graves, entonces tengo que estar muy alerta para que esto no pase. Hablo particularmente de los diabéticos. Tomar los recaudos necesarios para evitar agravar el cuadro. A esto me refiero. Y después el paciente se canse menos. Hoy justamente vi en el consultorio un paciente con una amputación transfemoral, 41 años, impecable, trabajado, tiene mucha actividad, es docente, tiene mucha actividad y entrena mucho, o toda la vida entrenó desde lo deportivo. Entonces, había una colega que había ido a ver un poco cómo trabajábamos, y él me cuenta que hacía 5 cuadras y se cansaba. Amputación transtibial, 41 años, súper trabajado. Y bueno, evidentemente hay algo que está fallando. Y yo tengo que encontrar qué es. Desde lo psicológico, ¿qué pasa? ¿Es la alineación? ¿Le duele? ¿Se cansa nada más? ¿Se fatiga? ¿Hay un antecedente que esto me marque que por qué se cansa? No debería cansarse. ¿Sí? Entonces, yo lo que les trataba de transmitir hoy a los colegas que estaban ahí era desde lo muscular, desde el fortalecimiento. Evidentemente no le falta nada, porque les aseguro que ustedes lo veían y se dan cuenta que fuerza no le faltaba. O sea que eso está descartado. Bueno, que quizás es donde yo más puedo tener incidencia, pero yo tengo que encontrar qué le pasó, qué le pasa, por qué tiene un gasto energético más o mayor de lo que tendría que tener un transtibial de esa edad y con esa actividad. ¿Sí? Una de las posibilidades era la alineación de la prótesis, que después lo vimos y lo descartamos, y terminamos pensando que había una cuestión un poco más emocional, si se quiere. Pero bueno, esto te lleva un tiempo hasta que lo detectás, y ahora, ¿qué haces con eso? Podés hacer una interconsulta con un terapeuta o podés tratar de resolverlo. Mira, ves que vos podés caminar más de 5 cuadras, ves que vos podés dar clases más de 2 horas parado. Por eso está 2 horas parado y se sentaba porque se cansaba. ¿Se entiende a dónde hay que llegar? Yo con ese chico quiero terminar corriendo. Yo creo que tiene que hacer alta actividad porque puede correr. Bueno, tengo que empezar primero con evitar un gasto energético exagerado, que es lo que tiene o como el que tiene ahora. ¿Sí? Entonces, acá entra, por supuesto, una evaluación o antecedentes cardíacos, una consulta con el cardio, lo que ustedes consideren que tienen que hacer con ese paciente, pero trabajar sobre el gasto energético del paciente. No se puede dejar de lado. El amputado se cansa, sí, pero ¿qué se cansa? ¿Hace una cuadra y es una amputación parcial de pie? ¿O corre una maratón de 42 kilómetros y se cansó?
Bueno, no es lo mismo. Entonces, este paciente se tiene que cansar tanto. ¿Estamos dentro de lo correcto? Sí, ok. Listo, no es un problema de gasto energético. ¿Sí? Y después el cuidado del pie sano, que hablo particularmente de los vasculares. Y acá va a haber un tema controversial con los que me están escuchando, seguramente, porque, y me preguntan siempre, y siempre respondo lo mismo porque lo creo así, ¿qué pasa con la utilización de la fisioterapia, los aparatos que tenemos nosotros, a la hora de trabajar sobre un muñón o sobre un pie de un paciente vascular, diabético, un Charcot, por ejemplo? Y la realidad es que yo no he tenido buenas experiencias con el uso de la aparatología que tenemos nosotros. No estoy hablando de una lumbalgia como complicación secundaria, estoy hablando de un pie con alteración de la sensibilidad y un muñón con alteración de la sensibilidad. Prefiero mis manos antes de haber corrido el riesgo y de haber visto lesiones como las que he visto tanto en estos muñones o en estos pies donde se utilizó fisioterapia y se quemó el paciente, con crioterapia, incluso también me ha pasado. Entonces, ya con hacer una lesión superficial de piel y no poder equipar al paciente me complica, porque yo necesito apurarme, siempre hay que apurarse. Entonces, evito algún riesgo y prefiero trabajar desde otro lado, el cuidado de ese pie, que a lo mejor con una movilización intrínseca de pie o con un ejercicio de fuerza me puede resolver el problema y no utilizar la fisioterapia. No quiero que se piense que no utilizo nada, sí utilizo para otras situaciones, no particularmente para el pie sano ni para el muñón, por la alteración de la sensibilidad. Crioterapia y termoterapia, para mí, prohibidos en esta zona para estos pacientes. Y el uso de calzado adecuado, por supuesto, que tiene que tener, por ejemplo, un diabético, ¿no? Acá, bueno, algunos ejemplos de lesiones de piel, qué pasa con las cicatrices invaginadas, qué pasa con la adaptación del cono. Y acá entramos de nuevo nosotros, un paciente que viene, y es el caso del que están viendo ahora acá, equipado, jugaba al básquet, trajo la pelota de básquet, practicamos correr picando la pelota, un montón para que pueda volver a su equipo de básquet. Se fue de alta, viene a los 3, 4 meses. Me duele, tengo un dolor terrible, le pido que me muestre cómo le quedaba el cono, había engordado sus 5 kilos y tiene un rollo aductor o un rollo que normalmente es donde se forma flexor, que es eso que ven ustedes ahí, que son las partes blandas por fuera del cono, y el borde del cono empieza a clavarse o a hacer presión en esa zona, termina lastimando la piel, termina deformando el muñón, que es difícil después equiparlo, por no hacer un cambio de cono a tiempo. ¿Qué hago con este paciente? Una interconsulta, lo mando al médico para que hacer un cambio de cono, que es quien indica el cambio de cono. ¿Está bien? Incluso muchas veces es preferible que no utilice la prótesis hasta que no tenga un cono bien adaptado, para evitar lesiones o mayores complicaciones que se pueden armar con una falta de adaptación correcta en un cono. Los roces, los edemas de ventana, otra responsabilidad donde nosotros tenemos que hacernos cargo, que si un paciente le queda un espacio abajo, más de 1 centímetro, que no desciende cuando el paciente corre o camina, no puede usar ese cono porque se va a hacer un edema de ventana con posterior úlcera quizás, infección, o puede incluso hasta volver al quirófano por ese edema de ventana que el kinesiólogo no vio a tiempo. No puede quedar espacio porque muchas de las sujeciones protésicas son por vacío. Entonces, si donde queda espacio hay formación de edema, como vemos acá, un edema de ventana, que si esto prospera porque el paciente sigue utilizando la prótesis de acá en adelante, va a complicarse muchísimo más el cuadro, y por eso hay que evitar que pase esto, o cambio de cono, o hablo con el protesista, lo sacamos, ¿qué pasó? ¿No te estás vendando? Hay que encontrar la causa y resolverlo. No puede usar una prótesis con un edema de ventana o con una falta de contacto, como le llamamos nosotros. Damiana, Después las alergias, sí. perdona, es muy interesante eso que estás hablando con referencia a las lesiones, ¿no? Porque nosotros como técnicos
eh, vemos mucho que pasa, ¿no? Que el paciente, como bien habías dicho, ¿no? El muñón está con más volumen que antes y el paciente sigue usando y pasa esos edemas, ¿no? Y ahí yo creo que el paciente tiene que tener ese cuidado para mantener el peso, ¿no? Para no pasar estos problemas que comentas. Normalmente son 2 kilos arriba y 2 kilos abajo, más o menos. Pero bueno, depende mucho del paciente también. Y vuelvo a lo mismo, si vos le informás al paciente, le decís que no te pase nunca esto, el paciente va a estar, va a tener en cuenta esto, porque después se va de alta, como le pasó al chico que ven ustedes en la foto arriba, y quizás la adaptación cambia. Bueno, pero él tiene que saber eso y normalmente lo saben, lo entienden perfectamente y son los primeros en anunciar esta falta de contacto, quizás, entonces, para evitar complicaciones, porque después a vos te llega como técnico te llega un paciente con edema de ventana, mucho más complejo de equipar que sin edema de ventana. O lastimado, es mucho más complejo, o hay que esperar, ya le decíamos perder tiempo en la rehabilitación, es como siempre estar alertas para evitar o para prevenir complicaciones que después van a ser cada vez más graves, ¿no? Por eso me parece, hoy, bueno, yo me acuerdo de ejemplos, ¿no? Hoy veía también un chico que le habían puesto en una transtibial, le pusieron en el borde posterior un relleno, porque parecía que quedaba grande. Resulta que el relleno ese hace presión en la cara anterior de la tibia. Cuando llegó hoy al consultorio estaba con muchísimo dolor en tibia. Lo primero que hago yo, hace 2 días de esto, lo primero que hago es hablar con el protecista, porque quizás está bien el relleno y hay que, como le dije al paciente, vamos a esperar a ver qué pasa 2 o 3 días, porque tenés que acostumbrarte a las presiones nuevas de un cono nuevo, y si esto no resuelve, hay que modificar el cono. Quizás sacamos el relleno, buscamos una descarga en la cara anterior de tibia para evitar lastimarte. Lo hablamos entre los tres. Yo lo llamé al protecista, con el paciente ahí, y claro, muy tranquilo el paciente se quedó, el protecista ya sabe que en algún momento quizás el paciente pueda volver, podemos charlar, a ver qué le hacemos, cómo hacemos. Y me parece que acá está el punto crucial para que la cosa se resuelva bien, ¿no? Es una cosa muy simple, como sacarle un relleno, ponerle un relleno a un cono, pero me parece que tenemos que estar al habla y en contacto. Está ahí la cosa, ¿no? En el caso de las alergias, por ejemplo, los liners, muchas veces depende mucho de la marca del liner, tampoco puedo tener un paciente con alergia, que le pica, que se rasca, que se lastima, porque vuelvo a la demora en la rehabilitación después. Entonces quizás ya saber que esa marca para ese paciente de liner no sirve, tengo que buscar otra marca. ¿No? Uno de los ejemplos que puede haber de alergias, digo. Si yo considero, como en el caso de las alergias, que necesita un tratamiento médico o la interconsulta médica, por supuesto que tiene que estar derivado desde nosotros al médico, pero el médico no sabe y el paciente tampoco. El que lo ve y alerta de esta situación tiene que ser el fisioterapeuta. No la puedo resolver, pero sí tengo que ayudar a, mira, vamos a hacer esto, hablo con el dermatólogo, con el fisiatra, con el traumato, a ver cómo hacemos. ¿Sí? Volvemos al tema del gasto energético. Eh, Acá entran un montón de consideraciones. Yo creo que la más importante puede llegar a tener que ver, por supuesto, con el nivel de amputación, pero con los antecedentes de este paciente. Y algo que siempre digo y remarco, por lo menos nosotros saber que cuanto más alto es el nivel de amputación, más gasto energético va a haber en ese paciente. Porque va a haber más vicios de marcha, porque hay menos propiocepción y menos equilibrio. En un desarticulado de cadera va a haber muchos más vicios de marcha que en una amputación transtibial. Y esto tiene que ver con que el centro de gravedad va a fluctuar mucho más en un desarticulado, cuanto más alta es la amputación, que en un bajo rodilla. Y ahí está el punto crucial del gasto energético. Cuanto más se desplaza el centro de gravedad del centro, justamente, es donde aumenta el gasto energético. El paciente se cansa. Entonces, tengo que ver, otra vez lo mismo, la causa de esto. ¿Qué pasa? ¿Está la prótesis muy baja, muy alta? ¿Por qué fluctúa? Hace una fluctuación o anteroposterior o medio lateral, o en ascenso y descenso exagerado. ¿Sí? Hay que encontrarle la causa y
y tratar de revertirlo eso, trabajar sobre eso. Acá vamos al cuidado del pie sano, y quiero que focalicen en la última foto, que es un pie de Charcot, donde había, por supuesto, una alteración de la sensibilidad, un pie desmoronado desde lo óseo, y con una colocación de electrodos para evitar, yo creo que era el dolor, o no me acuerdo, haber lesionado ese pie, porque lo que ustedes ven ahí redondito arriba son los clavos que tenía el paciente que se le había colocado para estabilizar o para mantener la estructura del pie. Se le colocaron los electrodos y el señor a los 20 minutos sale con lesiones de piel porque las clavijas que habían colocado, los traumatos adentro, habían quemado la piel de adentro para afuera. Un desastre, si me preguntan a mí. Para evitar esto es que yo digo, prefiero trabajar con las manos, con ejercicios, con ver de qué manera puedo resolver y no utilizar la fisioterapia en este caso, ¿sí? Fortalecimientos muy básicos, yo traje algunos videos acá, de tronco, de munión, yo trabajo con bandas elásticas, con peso, cuando considero, y depende del paciente, qué tipo de peso tengo que utilizar. Pero bueno, las bandas elásticas, que voy en aumento, por supuesto, a la resistencia, todo el grupo muscular del muñón y de la pelvis, porque la pelvis es quien me estabiliza y me va a dar el punto fijo a la hora de realizar marcha con ese paciente. Entonces, pelvis, muñón, del lado sano, todo tiene que ser un fortalecimiento general o global, como les decimos nosotros, tiene que ver con esto, ¿no? Miembro superior para el uso de ayuda a marcha. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, Andrea, a ver si a vos se te ocurre la respuesta, o quienes estén escuchando piénsenlo. En un 95% de los pacientes amputados los encontramos y trabajan el bíceps con una progresión de peso, primero medio kilo, 1 kilo, 2 kilos. No hay paciente amputado que no haya pasado por las manos de un fisioterapeuta que haya trabajado el bíceps. Entonces yo siempre digo, un modo un poco irónico, ¿para qué? O que me expliquen la causa de por qué, con todo esto que yo estoy contando, que necesitamos trabajar en un paciente amputado, lo voy a tener 15 minutos o 20 trabajando el bíceps a un paciente con una amputación. Pensemos transfemoral, por ejemplo. No sé si te ocurre alguna respuesta, pero... Sería no sé, para mejorar la fase de extensión, por ejemplo. Bíceps, ¿no? El bíceps Ah, miembro superior. vale, estaba confundiendo, estaba hablando de miembro superior. Mm. Pues la verdad que no se me ocurre nada, la verdad. Yo tengo dos opciones. Para traer la bolsa del supermercado, para ayudarla a la señora si no puede llevarla a ella, o para ir a la playa y mostrarse muy musculoso. Ahora, si yo digo que una de las cuestiones más importantes en la rehabilitación de un paciente amputado es trabajar las prioridades, no sé para quién puede ser prioritario trabajar un bíceps, porque es ley que entre el amputado a rehabilitar y lo mandan a hacer bíceps. Si alguien lo sabe y yo no lo encontré en 20 años, me lo explica para qué. Porque tengo miles de otros músculos como para trabajar y no un bíceps de miembro superior en un paciente con amputación transfemoral, ni siquiera para las ayuda a marcha. Pues los bastones los trabajo más con tríceps que con bíceps. Es una cuestión un poco irónica también, como para que quede el concepto de priorizar qué voy a hacer. Si yo siempre tengo poco tiempo, no me alcanza. Viene un paciente de Jujuy, que está en el norte de nuestro país, una provincia hermosa que tenemos, y lo tengo 20 días. ¿Por qué voy a perder 20 minutos trabajando bíceps? ¿Se entiende? Yo tengo que trabajar a conciencia, entonces el bíceps no me va a servir para mucho. Que lo Sí, lleve la mujer a la valija al aeropuerto. ¿Se entiende? Tengo que pensar realmente para qué hago cada trabajo de fuerza muscular. Y por eso no es en todos los pacientes igual. Porque hay algunos que van a tener más tren de Lemburg que otro, entonces voy a tener que trabajar glúteo medio más en ese paciente que en el otro.
porque si no es una pérdida de tiempo. ¿Está bien? Y la rehabilitación se trata de economizar el tiempo. Y nosotros somos los responsables de eso. ¿Está bien? Voy a seguir un poquito con la elección de la prótesis, que es otro de los grandes temas. Y yo creo que los fisioterapeutas o los colegas tienen o tenemos que poder manejar, y si no tener a muy amigos como tengo yo protesistas, que me enseñen cómo y cuáles son las prótesis y qué puede hacer y hasta dónde y cómo, cuál es la funcionalidad que yo tengo que poner en ese paciente con ese tipo de prótesis. Hay 1.000.000 de prótesis y 1.000.000 de posibilidades. En Argentina no sé si tantas, pero tenemos pacientes equipados ¿sí? con alta tecnología, unos cuantos, y siempre pienso que conseguir una prótesis de esas es muy complejo para el paciente. Una vez que la tiene, yo tengo que poder sacar el mayor beneficio de esa prótesis. Entonces, si yo no sé que una prótesis biónica puede ascender con alternancia a una escalera y no lo entreno, lo tuve en rehabilitación con una prótesis biónica, se va de alta y nunca aprendió. ¿Para qué tiene una prótesis biónica? Entre otras cosas, una de las grandes ventajas que tiene una prótesis biónica es esa. ¿Con cuál puede descender con alternancia en escalera? ¿Cómo hace con una hidráulica bajar una rampa? Si yo no enseño esas cosas, pero para eso tengo que entender cómo funciona la prótesis y qué me permite cada prótesis. ¿Está bien? Por eso es importante que a la hora también de rehabilitar entendamos de qué se trata la prótesis, cuáles son las ventajas y las desventajas de cada equipamiento. Y a mí me pasó que tuve la suerte de poder participar en un equipo multidisciplinario donde puedo opinar qué tipo de prótesis es mejor o peor. Puedo equivocarme o no, pero qué tipo de prótesis para la función que yo la quiero en ese paciente. Si viene un paciente de primera vez, yo evalúo y digo, con este paciente quiero hacer alta actividad, quiero lograr que pueda ir independientemente, viajar en un transporte público y llegar a su oficina, bueno, ¿qué tipo de prótesis necesito para esto? Y a mí me gustaría que se le pueda poner esta prótesis. Eso es un montón y yo sé que no pasa siempre y me parece súper importante. Porque entonces yo después tengo un paciente con un pie de carbono porque el retorno al pie de carbono, la amortiguación es mucho mejor y yo sé que ese muñón, voy a poner un ejemplo cualquiera, con prominencias óseas, mejor es que sea con una amortiguación y no lastime el muñón. O quiero que corra una maratón, entonces necesito que empiece a entrenar la marcha con un pie de carbono. ¿Está bien? Y para pensar en esto, uno vuelve a tener en cuenta qué tipo de paciente con todas sus características, qué tipo de prótesis tengo la posibilidad de colocarle a ese paciente, pues no es lo mismo para todo el mundo, no es lo mismo tener un seguro médico que no tenerlo, y cuál es la funcionalidad que tengo o que quiero con este paciente. Y a partir de ahí, digo, para mí este paciente necesitaría tal o cual prótesis y se charla en el equipo multidisciplinario, que me parece una gran cosa que tengo la suerte de que me pase, si bien la prescripción es médica. ¿Sí? Acá este es un trabajo interesante donde dice por qué es importante que el equipo multidisciplinario pueda tener la intervención o pueda sugerir qué tipo de prótesis o qué tipo de prótesis le va a colocar a este paciente por tal o cual motivo, y bueno, y trabajarlo como desde el grupo de tratamiento, ¿no? De ese paciente, el grupo de profesionales del tratamiento médico de ese paciente. El tema de marcha yo lo voy a tocar nada más, es un tema enorme, que es uno de los más importantes, lógicamente. Tengo que entender mucho de la marcha sin amputación para poder volcar después y ver los vicios en una marcha con una amputación. A grandes rasgos les puedo decir que los determinantes de la marcha, que son esos que ven ahí, son los más comunes y quizás los más importantes, están todos afectados en todos los niveles de amputación. Y básicamente porque si yo pienso en un paciente o en una persona que no está amputada, tiene un perfecto control de su articulación de cadera, de rodilla y de tobillo. En una persona con una amputación transtibial, me van a ver ahí caminando y son marchas perfectas las que les voy a mostrar o al máximo de lo que pudieron hacer los pacientes, es una amputación transtibial esta, este paciente ya no tiene control sobre su articulación de tobillo.
Y en la amputación transfemoral no tiene control de su articulación, ni de tobillo, ni de rodilla. Y en la amputación desarticulado de cadera, en una hemiperorectomía, no tiene control de ninguna de las tres articulaciones. Y esto es lo que hace que las determinantes de la marcha, absolutamente todas, estén afectadas en todas las marchas de todos los pacientes. Y por eso es tan difícil caminar bien con una prótesis. ¿Sí? Y encontramos miles de vicios de marcha justamente por esto. Entonces, ahí está por ahí incluso la habilidad nuestra de ver qué tipo de fortalecimiento y para qué grupo muscular, o qué tipo de elongación, o qué tipo de trabajo de equilibrio, coordinación, velocidad, propiocepción, resistencia, gasto energético, hago con cada paciente. Y uno de los puntos fundamentales es qué elección o qué tipo de ayuda a marcha le voy a colocar a ese paciente. Empieza a trabajar con un andador, pasa por las muletas, no pasa por las muletas porque tiene buen equilibrio de tronco y va directo del andador a las canadienses. Un solo canadiense, los dos, ¿de qué lado? Si es bilateral, ¿de qué lado le dejo un solo bastón? Todo esto tiene que salir del fisioterapeuta. Una marcha muy viciosa, en una amputación transfemoral derecha, fíjense, el centro de gravedad está totalmente inclinado hacia el lado sano, porque es donde el paciente encuentra seguridad, porque tiene muy buena percepción de ese lado. Está haciendo una marcha de 2 puntos, independizamos el andador, pero ¿a costa de qué? ¿Cuánto puede el paciente caminar con esta lateralización, siendo un paciente vascular y poniendo en riesgo su pie sano? Quizás necesito volver a los 2 bastones. Que camina bien con los 2 bastones, camina mejor que una marcha menos viciosa que la que acaban de ver ustedes. Entonces, la base de sustentación muy amplia, el tronco inclinado, no hace disociación de cinturas. Podemos encontrar miles de vicios de marcha, intentamos ajustarlos y posiblemente, si no se puede, tengo que elegir otra ayuda externa. Y la ayuda para la marcha, y me van a corregir los colegas si me equivoco, es 100% del kinesiólogo, que sabe que ahora, hoy, está mucho mejor que la semana pasada, le voy a cambiar y le voy a sacar un bastón. No puedo equivocarme, porque si me equivoco es muy posible el paciente se cae o tiene una marcha mucho más viciosa. Entonces tengo que estar muy seguro. Pero lo que nos pasa, y me ha pasado muchas veces, yo tengo 3 meses con un andador. No sirve. La rehabilitación tiene que evolucionar en el paciente. Si hace 3 meses que lo tengo con un andador y no se lo puedo sacar, o estoy haciendo algo mal, o el paciente no puede salir de ahí, tiene que tener el alta hace 2 meses. No puedo tenerlo 3 meses haciendo lo mismo, el mismo tipo de marcha. Ya se lo enseñé. Ya aprendió eso. O lo evoluciono o se daba de alta. ¿Sí? Pero nos pasa, y he visto 30 minutos ida y vuelta, el paciente hace 2 meses que camina igual. No funciona así la rehabilitación. Ay, los gritos. Bueno, en un paciente joven con una amputación transfemoral, haciendo un poco yo de bastón, paciente que se tenía que ir a su casa rápido, un paciente joven, creo que tenía una semana de prótesis, lo fui evolucionando en los días, entrenamos todos los días, y un poco era el a ver de qué manera podíamos entre los dos o explicarle cómo poner el tronco, cómo corregir, y la velocidad. Lógicamente ir conmigo al lado le da más seguridad que ir sin nadie, ¿no? O que ir con un bastón. Entonces hacía yo un poco de ayuda para la marcha. Y un paciente con una amputación bilateral transtibial con 2 bastones. Este paciente, por ejemplo, en mi cabeza, mi objetivo con este paciente es una marcha independiente absolutamente. Paciente joven, de causa traumática, transtibial, bilateral. No tiene por qué tener ningún tipo de ayuda a marcha. Tengo que evolucionarlo a medida que el paciente va sintiéndose más seguro. ¿Sí? Actividades funcionales. Ahora tenemos un congreso acá, voy a hablar de actividades funcionales. Muestro algunos casos más complejos, como son los bilaterales. Y después un poco tiene que ver con esto que yo les decía. Yo trabajo con una rehabilitación básica, pero ¿para qué? ¿Para qué elongo el psoas? ¿Para qué fortalezco el glúteo? ¿Por qué voy a trabajar sobre
la carga de peso. Tiene que tener un objetivo a corto plazo todos los trabajos que yo vaya haciendo. Entonces, por ejemplo, bilateral, transfemoral, paciente de 78 años tiene, ¿cómo pasa la silla? Muy difícil el equipamiento, está equipada, pero muy difícil que esté todo el día caminando, una persona mayor ya, entonces con un gasto energético muy importante, siendo bilateral es lógico, entonces tengo que prepararla para la independencia dentro de su casa, como puede ser el pasaje en la silla. O en el caso de estos pacientes, la bipedestación transfemoral, allá atrás también una amputación de Syme también, cómo bipedestan, dónde tiene que poner la fuerza. El bilateral que ven en el último video es de un lugar muy bajito, sin ayuda, sin apoyo de antebrazos, ¿cómo puede bipedestar? ¿Por qué? Porque si va a un café o va a un bar algún día con unos amigos, tiene que poder pararse de una silla baja, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces las actividades funcionales tienen que estar pensadas para cada paciente también. Voy a entrar un poquito en lo que hago yo, lo que hace muchos años que vengo desarrollando y lo que me gusta, y que es la rehabilitación avanzada, la posibilidad del paciente de entrar en la alta actividad o en algún deporte. De paso les cuento que una anécdota, por decirlo así, cuando empezó la pandemia, a mí me agarró la misma desesperación que le agarró a mis pacientes porque no nos vimos más. Porque un día, como les pasó a todos ustedes seguramente, bueno, después les aviso a ver cómo seguimos y de repente no nos vimos más. Entonces empezaron a llover mensajes por todos lados y yo los trataba de asistir desesperadamente por el WhatsApp y a ver cómo nos comunicamos y bueno, y demás. Y a mí me parece que tener un grupo de pertenencia es una de las cosas más importantes para la recuperación de un amputado. Entonces, si bien yo resolvía cada problema por una videollamada, pero el paciente solo en su casa trabajando así, me mandaban los planes de ejercicio entero que hacían para corregir. Y podía yo ayudarlos, pero la otra parte de la interacción con un par, que viene a ser otro amputado, es mucho más creíble que uno que no es amputado. Entonces, digo, ¿cómo puedo hacer? Entonces busqué, acá en Buenos Aires tenemos nosotros una costanera, playones, lugares muy grandes, donde se puede ir y es accesible para todo el mundo, y son dentro de todo lugares que no son tan complicados para caminar con una prótesis. Y esperamos un mes, creo, y nos citamos todos ahí. Yo hablé con ellos y les dije, ¿qué les parece si vamos ahí, probamos? Y bueno, un poco de lío al principio porque dejamos, no sé, los autos y la policía y nos vinieron a preguntar y estábamos con protocolo, con los barbijos y demás, pero estábamos al aire libre, manteniendo distancia. Yo llevé algunos ejercicios para hacer, fue por supuesto gratuito, la idea era ver de qué manera los podíamos o los podía ayudar en ese sentido. Nada, la sorpresa es que, o la anécdota es que esto se hizo como fijo, así que acá en Argentina, en Buenos Aires, una vez por mes, ahora yo ya no me junto tanto porque volví a mi agenda laboral, que les puedo decir que es bastante compleja, pero se han juntado para fin de año, es un grupo lindo, y se siguen juntando en el famoso taller de amputados que se hace acá, así que quienes alguna vez pasen y vean o quieran averiguar, están todos invitados porque es abierto, lógicamente, a cualquier amputado que quiera venir. Y me encontraba ahí con la complicación de pacientes de primera vez que iban y que estaban amputados hacía un mes, y pacientes que ya hacían 10 años que estaban amputados. Llevar un tratamiento todo tan dispar, digamos, era un poco un desafío para mí también. Pero bueno, la realidad es que resultó algo muy lindo. Bueno, y ahí se hace mucho también deporte. Yo llevé muchas cosas también como para hacer actividades o de alta actividad o cosas un poco más aeróbicas, si se quiere. Una de las cuestiones para trabajar con un paciente y entrar en la etapa de la alta actividad es tener muy bien afianzada la marcha sin vicios. Un paciente no puede correr si no sabe caminar. No lo se puede hacer. Es quemar una etapa que después no volvés a recuperarla más. Hay quienes integran equipos deportivos y hoy en día hay muchísimo esto y me encanta que sea así. Hay equipos de fútbol, acá en Argentina hay muchos equipos de fútbol de amputados incluso, con prótesis, sin prótesis. A mí me parece perfecto el grupo de pertenencia para un paciente amputado, me parece que psicológicamente es clave. Entonces yo apoyo todas esas actividades.
Y los pacientes hacen cosas una vez que controlan la prótesis como estas. Voy a sacar el audio para que no aturdirlos, pero cosas como estas. No, impensado, por lo menos para mí yo no podría hacer eso ni de casualidad, o cosas como estas. ¿Sí? Son todas actividades quizás más avanzadas o más entretenidas, porque no es para cualquiera o para todo el mundo, pero que tienen que tener control protésico. El control protésico tiene que ver con que el muñón controle el peso de la prótesis, la rodilla protésica, el pie con el retorno que tiene. Esas tres cosas tienen que estar en un control protésico. Se hace con actividad previa. Yo no puedo subir a un paciente de primera vez arriba de una leg burner y hacerle hacer malabares, por más que lo sepa hacer, porque no va a pasar. Pero si yo trabajo el control protésico, puedo llegar a trabajar y hacer estas cosas con los pacientes. ¿Sí? Este es un paciente chileno que aprecio mucho, que lo conocí en la pandemia, porque bueno, fue virtual, lógicamente, su rehabilitación. Digo, yo quiero que vos me enseñes a correr. Y para mí el desafío era cómo hago para enseñar a correr a través de la pantalla. Y estando en Chile, la verdad es que era complicado encontrarnos. Se casó a fin de año, me invitó al casamiento. No pude ir, así que todavía no nos vimos la cara. Pero estamos muy cerca, así que yo creo que en algún momento lo vamos a lograr. Y para trabajar en la alta actividad, cosas como esta. Primero uno empieza a trabajar el impacto y después el control de la prótesis, que vuelvo otra vez a lo mismo. El control de la prótesis tiene que ver con poder cambiar de dirección con diferentes velocidades, sin interrupciones, frenar y volver a empezar, frenar y cambiar de dirección, o ir corriendo y cambiar de dirección corriendo. El impacto, lógicamente, se empieza a trabajar con estos pacientes, con elementos, compraba, yo le pedía elementos para que tengan la casa y compraba elementos para poder trabajar, pero por ejemplo el cruce que ven ahí ustedes en el último, con otro integrante ahí que nos acompañaba siempre en la rehabilitación, en el último video, el cruce ese que ven, no es simple, no es fácil, y se logra únicamente cuando vos tenés control y seguridad en la prótesis, ¿no? Otros ejemplos, por ejemplo, con obstáculos, ¿cómo podemos trabajar con obstáculos? Prótesis biónica, prótesis policéntrica esta, no es video, es una foto, el último que lo pongo como ejemplo, la cinta, con la caminadora, creo que le dicen ahí, yo lo utilizo cuando tengo muy afianzada y muy buena marcha, porque la cinta lo que hace es automatizar el patrón de marcha que yo logré en el piso. Una vez que lo tengo bien y que le saqué el mayor jugo, el mayor beneficio posible a la prótesis, que el paciente tiene la menor cantidad de vicios, lo subo a la cinta y con la repetición aprende ese patrón de marcha. Por eso lo utilizo como quizás al final de los tratamientos de rehabilitación de marcha, ¿no? Son diferentes prótesis con diferentes controles o elementos de distracción que uno puede utilizar o trabajar en el caso de diferentes superficies, que uno puede ir desafiando al paciente a ver hasta dónde llegamos, ¿no? con estas actividades. El trabajo de impacto, que es el inicio de una carrera, el paciente con amputación transtibial, el que ven saltando la soga, paciente también una amputación transfemoral, policéntrica. La última es una paciente de 60 años con una amputación transtibial, que había venido con un muñón muy lastimado, así que dudé bastante en trabajar el impacto, pero bueno, la verdad que después resultó muy bien y ella había estado muy mal al principio emocionalmente, y lograr la posibilidad de saltar, ya al paciente le cambia incluso la perspectiva de hasta dónde va a llegar con esa prótesis, y es lo que uno busca, ¿no? Con estas cosas. Después empiezan a correr, uno tiene que después mejorar los vicios de carrera. En el video del medio, el paciente tiene que cerrar un poco más los brazos, tiene que bracear simétricamente, con la mano llegando a la altura del mentón, 90 grados de codo, hay un montón de correcciones que después se van ajustando. Pero lo primero es la posibilidad de saltar y, por ejemplo, caer con la prótesis sin que se doble la rodilla y no se caiga, ¿no? Se divide la carrera, se desglosa en varias actividades y después toda junta hace que el paciente pueda correr. El elíptico que me sirvió para mejorar la carga,
de peso, ¿sí? Para que el paciente siente y trabajar la propiocepción del lado de la carga de peso. Una carrera lateral. Este paciente, usted tiene 30 años, una amputación transtibial. Tendría que tener una carrera lateral 10 veces mejor. Bueno, acá están las condiciones del paciente. Este paciente tuvo un accidente en el tráfico y quedó con una lesión importantísima en el gemelo, con la mitad, si lo ven ahí está seccionado, el gemelo se ve perfectamente, derecho. Entonces yo ya no tengo el mismo despegue con una carrera lateral, y con una carrera anterior me pasa lo mismo. No tengo el mismo despegue para la propulsión y lograr la fase aérea que se logra en el caso de la carrera. Entonces en este paciente voy a lograr una carrera como esta, lateral y frontal igual. ¿Sí? El máximo que puedo lograr es este. Está muy bien. De hecho, una de las dudas que teníamos, que hablamos con el cirujano, era si podía hacer impacto porque tenía clavos en el peroné derecho, y siempre que hay osteosíntesis, mejor consultar y asegurarnos de que no vamos a hacer correr el riesgo esa pierna que es la pierna sana para él, ¿no es cierto? A diferencia del otro paciente, una paciente con amputación, este último que ven, transtibial de causa oncológica joven, que hay que corregir el trabajo de ascenso y descenso tan brusco del centro de gravedad. Pero son cosas que se corrigen, pero la velocidad y la carrera de ese paciente puede llegar a ser perfecta, no tanto el paciente que está haciendo carrera lateral, porque tenemos un condimento ahí, ¿no es cierto? Y correr con prótesis tiene muchas consideraciones o condiciones. Por supuesto, la médica, que hablamos de lo que es el paciente, como yo les decía recién, la adaptación del paciente al deporte. Yo ahora, yo soy miembro de la Asociación de Kinesiología del Deporte de acá Argentina, y una de las cosas que quiero llevar siempre a la mesa de los encuentros con los profesionales de ahí y demás, es la inclusión del paciente, bueno, amputado en este caso, en el deporte, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo esto? Pero no es entrenar un deporte para el paciente. A ver, ¿qué deporte para cada paciente? Si yo tengo un paciente con una lesión gravísima en glúteo medio, o sin un glúteo medio, y lógicamente uno de los deportes quizás que más carrera lateral exige sea la pasión del paciente y que él elija el tenis, y que después busquemos la manera de ver cómo, pero la realidad es que tenemos que tratar de buscar a ver qué tipo de deporte, cuál es el gesto deportivo que ese paciente con esa prótesis puede lograr. Porque lo que no puedo hacer es que el paciente se frustre. Entonces tengo que volver a marcar el camino y a ver si podemos acordar con el paciente qué tipo de deporte va a hacer. La condición psicológica, por supuesto, que para mí es fundamental el trabajo del psicólogo, o la misma participación en un grupo de pertenencia o de un deporte muchas veces ayuda emocionalmente al paciente, y no ponerlo en riesgo, por supuesto, antecedentes como cardíacos y demás, que es lo que venimos nombrando un poco con todo esto. Este trabajo, bueno, es interesante, es de salto en largo, a ver cuáles son también las diferencias entre sobre rodilla y bajo rodilla y demás, pero bueno, me resultó interesante el destacar que cuando hay un deporte, incluso más si no es para este paciente, hay grupos musculares que van a estar sobreexigidos y yo los puedo lastimar. Entonces, por eso hay que armar un poco la historia distinta, ¿no? A ver, con esto que yo tengo, ¿qué puedo ofrecerle al paciente? Volvemos al principio. Y a partir de ahí, trabajar con ese paciente. Si va a ser remo, posiblemente necesite el trabajo de tronco, miembro superior, fortalecimiento, cómo hago en sentado las rotaciones, qué pasa con el equilibrio en sentado con ese paciente. ¿Sí? Entonces, introducir un poco todo esto dentro de cada tratamiento de rehabilitación. Yo creo que nosotros tenemos que ponerlo, como yo les digo a mis pacientes, yo te voy a poner en la puerta de la cancha de fútbol o de tenis o de básquet, y vos después de ahí para adentro vas a trabajar con tus compañeros y el profesor que se dedica especialmente a ese deporte. Pero hasta la puerta yo te voy a acompañar. Y el yo te voy a acompañar tiene que ver con el entrenamiento para que el paciente logre hacer ese deporte que acaba de elegir.
¿sí? Que tiene sus, algunas veces sus complicaciones. No es tan simple. Y las consideraciones protésicas tienen que ver con la adaptación, hay que saber qué tipo de prótesis, hablábamos hoy de qué tipo de prótesis para cada persona, en este caso para cada deporte. Hay un ejemplo, qué lástima, no se los puse acá, pero creo que está después de esto. Esto tiene que ver con que una prótesis, por ejemplo, policéntrica, que es más segura en la fase de apoyo o en el impacto, el paciente tiene que conocer perfectamente qué fuerza tiene que hacer en el muñón para pisarle la punta y para que la prótesis se doble, para hacer una fase de oscilación a velocidad en el caso de que quiera correr. Es distinta a una prótesis monocéntrica, que es mucho más ágil, mucho más fácil entrar en fase de oscilación. A velocidad y corriendo, esto se ve y es una cosa muy importante de dilucidar y de entrenar con ese paciente. Porque, después si tengo el video se los voy a mostrar, se puede terminar lastimando si está utilizando una prótesis que no es para la actividad que está haciendo. ¿Está bien? Entonces, es un poco un todo, es la rehabilitación, el fortalecimiento, qué tipo de prótesis, qué tipo de deporte, ¿no es cierto? ¿A dónde lo voy a yo a guiar o lo voy a llevar al paciente para que logre todo esto dentro de la rehabilitación? Muchas veces me pasa que las altas de los pacientes para un seguro médico es cuando el paciente ya camina con prótesis. Y resulta que hoy en día tenemos metas mucho más largas o mucho más grandes de caminar con prótesis, como por ejemplo, que un paciente pueda volver a hacer deporte o pueda volver a correr. Y a veces no se entiende mucho esto, pero yo creo que cada vez más, pero porque aparte es evidente, porque que vos no entrenes a un chico de 20 años que quiera correr y le está sacando una gran parte a su vida o a su hobby o a sus emociones. Y me parece que la rehabilitación tiene que incorporar este concepto, ¿no? Yo acá les voy a mostrar cómo corren pacientes con diferentes prótesis, algunas mejores para correr, otras no tanto, pero si no tienen la prótesis para correr, puedo enseñarle el gesto de la carrera y después cuando logre tener esa prótesis para correr, mejoro esa carrera. Lo que tengo que tratar de evitar es que se lastime o que se lesione si es que no está utilizando la prótesis correcta para esa actividad. ¿Se entiende? Ven diferentes velocidades, diferentes vicios. Acá, donde dice prótesis biónica, de izquierda a derecha el primero, tiene un movimiento de tronco anteroposterior demasiado exagerado y eso le quita velocidad y lo hace cansar más, es un aumento del gasto energético, entonces son cosas que tengo que corregir. Y después, bueno, paciente con una desarticulación de cadera que haga una marcha lateral, un trote lateral o frontal, realmente son cosas que se pueden lograr pocas veces y me tocó porque el paciente es un genio, entonces me parece que son cosas también para que tienen que servir de ejemplo, porque es una amputación muy alta, con la que se camina con mucha dificultad. Imagínense correr con una desarticulación de cadera o una hemipelvectomía, ¿no? El mismo paciente, con un equipamiento ya distinto, que puede, como una prótesis deportiva, fíjense el de la derecha, que es un bilateral transtibial izquierdo y transfemoral derecho, cómo le cuesta la primera vez que se coloca el pie deportivo. Un paciente hace 10 años que está amputado, tiene muy buena marcha, y pero le cuesta el retorno, y como es duro el pie y es directamente proporcional a la carga que uno le hace, le cuesta mucho la carga, y por eso cuesta mucho el despegue y el impulso con ese pie también. Pero es un poco para que vean hasta dónde, todo lo que se puede llegar a trabajar con un paciente y hacer alta actividad con los pacientes amputados. La gran ventaja del pie deportivo, podemos pensar que no reemplaza, pero sí imita un poco la falta de gemelos que tenemos, la función de los gemelos. Nunca va a ser igual, pero sí, bienvenido que existan, porque la verdad que es una gran ventaja para poder hacer una alta actividad y correr y tener una buena reacción del piso. Y nos permite, porque la fase aérea en una carrera es importante, porque si no, no es carrera, entonces el despegue
importante que nos permite por ahí el pie deportivo, nos ayuda mucho a la posibilidad de llegar a esa fase aérea. Y yo les hablaba hoy un poco de sacarle el jugo o mayor beneficio de las prótesis. Hablamos del ascenso de la escalera con una prótesis biónica. Se utiliza de esta manera, con ese gesto. Para que el paciente logre ese gesto tengo que tener buenos isquiotibiales y glúteos previamente fortalecidos, porque si no posiblemente no logre el funcionamiento de la prótesis. ¿Está bien? Cómo hace la carga y cómo después asciende, también voy a tener que tener buen recto anterior, ¿sí? Las destrezas que pueden utilizar y que pueden realizar los pacientes con diferentes elementos. Hay muchas cosas incluso para corregir. Ahí ustedes ven el video, el último video, ¿no? el que está más a la derecha. Fíjense cómo cambia de dirección el paciente porque le da mayor seguridad, lo hace desde la pierna sana, haciendo pivotear la pierna sana. Y la realidad es que debería poder rotar o cambiar de dirección a velocidad y corriendo con las dos piernas, haciendo una carga simétrica. Eso se trabaja y se mejora. La iniciación al deporte es un poco esto que yo les decía, como consideraciones importantes podemos pensar en la confianza en la prótesis es fundamental, se la enseña el kinesiólogo, conseguir velocidad en las actividades, el pie de carbono, aunque no sea deportivo, pero pie de carbono importante, y la rodilla ágil para tener una buena velocidad. Si no tiene el equipo, puedo evitar trabajar por ahí de entrada la resistencia o la velocidad y empezar con un equipamiento que no está apto para esto y después cuando tenga ese equipamiento, si es que lo tiene, sí poner en juego, poner a trabajar la velocidad, la resistencia, gasto energético y alguna otra actividad que no haya podido hasta el momento, ¿sí? Algunos otros ejemplos de pacientes son transfemorales estos. Acá hay un transfemoral y un transtibial bilateral jugando al ping-pong. Quizás este trabajo de incluir al paciente en una actividad deportiva o en un deporte, el video que más refleja es el del medio, porque es un paciente que le encantaba el básquet, entonces cuando terminamos su rehabilitación básica de su marcha, que logró caminar muy bien y sin vicios y demás, me pregunté si no quería hacer algún deporte, me dijo toda la vida juega al básquet, entonces le digo, trae tu pelota, que vamos a empezar a entrenar, a ver si podés volver a la cancha de básquet. Y por eso digo que ahí está el reflejo del trabajo que uno puede hacer cuando el paciente vuelve después a la cancha de básquet practicando. Yo digo, te acompaño hasta la puerta de la cancha. Esto es acompañado hasta la puerta de la cancha. Introducir la actividad dentro de la rehabilitación. Ya estamos terminando. No quiero que se haga muy largo porque, bueno, ya que desde noche ya. Un poco esto del trabajo en multidisciplinario o con todos los integrantes de un equipo de rehabilitación me parece fundamental. Solos es imposible. Ningún profesional solo puede lograr la rehabilitación de ningún paciente. Así que por el paciente yo les aconsejo, les sugiero, y yo he tenido muy buenos resultados con la interacción de absolutamente todos los integrantes de un equipo de rehabilitación, todos los profesionales. Y me despido con esta frase. Yo esta frase la vengo utilizando hace muchos años, pero me pasa que he tenido algunas otras, pero busco y no encuentro otra que no marque tanto lo que quiero decir como esta. Que lo determinante nunca está en las condiciones del camino, sino en las condiciones del caminante. Y esto quiere decir que está en el paciente, no únicamente en lo que tiene, en la protésica o en lo que pueda llegar a tener el paciente, ¿no? Desde lo material hablo, ¿no? Están las condiciones del caminante, ¿no? Del propio paciente, y ahí es donde nosotros como profesionales, todo el equipo de profesionales tienen que salir a poner un poco en juego, a brindar herramientas, a brindar posibilidades y lograr que nuestros pacientes tengan la mejor rehabilitación posible. Así que bueno, era un poco esto lo que les quería contar. No sé si André tenés alguna duda. Yo creo que nos podemos quedar comunicados
Yo ahí puse mi Instagram y mi Facebook como Damiana Pacho Amputados para que vean algunos ejemplos de pacientes o algún contacto que necesitan por cualquier paciente. No tengo problema en ponerme en comunicación con los colegas y con gente, con profesionales del equipo que trabajan con los amputados, que es lo único que sé hacer. Digo que no soy kinesióloga, lo único que sé es rehabilitar pacientes amputados, pero bueno, me dedico a esto hace muchos años y yo creo que es un poco mi pasión, así que un poco contarles esto, ¿no? Bueno, Damiana, de verdad yo estoy aquí maravillado porque yo quería intervenir en algunos momentos, pero como estaba haciendo algo tan magistral que yo me dije a mí mismo, no, voy a dejar que la cosa vaya fluyendo, que tenga su flow, ¿no? Y de verdad, solo puedo agradecer porque de verdad fue una clase magistral. Y por supuesto vamos a estar subiendo eso también a YouTube, porque como había muchos videos, muchas fotos, para que la gente lo pueda ver en su esencia y no perderse ningún detalle de esa clase magistral. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tus enseñanzas y compartir conocimiento, porque al final, para hacer un mundo mejor, a veces hablamos tantas cosas, ¿no? Y a veces es tan sencillo como compartir enseñanzas o experiencia, ¿no? Y eso es una manera de hacer con que nuestro entorno cambie, más allá del mundo, ¿no? Que a veces se nos queda grande esto, pero nuestro entorno, las personas que están bajo nuestra influencia, por decirlo de alguna manera. Yo muy agradecido por tu participación y por supuesto voy a poner en las notas del podcast la forma como la gente puede entrar en contacto contigo. Y fue de verdad un placer inmenso poder tenerte aquí en el podcast. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Andrés, un placer. Un poco, la verdad que siempre a mí me gusta contar lo que hago porque pienso que puede ayudar o colaborar con algún paciente o incluso colega y demás. Y me parece que la comunicación entre los profesionales o los colegas es donde está la cuestión, ¿no? Ahí es donde está la clave de todo esto, porque nada, tiene que ver con las experiencias de cada uno y a mí me han enseñado colegas, entonces pienso que también tengo que transmitir lo que hago, lo que sé. Yo les voy a hacer una confesión. Le dije, Andrés, vos parame porque yo lo tengo hasta la noche hablando. Entonces, la idea no era extenderme demasiado, pero sí me parece importante contarles si a alguien les sirve como experiencia. Encantada de poder compartir todo el material o algunas cuestiones más particulares de cada paciente y ningún problema con quien quiera contactarse o tenga alguna duda. Te agradezco enormemente a vos y espero en algún momento que nos conozcamos. Vale, muy bien, claro que sí, esto va a suceder en algún momento, claro que sí. Pues nada, ese fue más un Prótesicast, lo dejamos por aquí y sin duda voy a dejar la manera como podéis entrar en contacto tanto conmigo como con Damiana para mayores esclarecimientos. Muchísimas gracias y este fue más un Prótesicast. Chao, chao.